Muy buenas a todos y a todas, yo soy Samuel López y vengo a hablaros de ejercicios de estimulación cognitiva para fortalecer y trabajar nuestra memoria. Vamos con ello. De acuerdo, antes de entrar en materia con los ejercicios prácticos que se pueden realizar, vamos a definir un par de conceptos que, digamos, son la columna vertebral del vídeo de hoy, como son la memoria y la estimulación cognitiva. Con respecto a la memoria, que es, como pone ahí, la capacidad del cerebro de conservar información y recordarla voluntariamente. Es decir, podemos recordar hechos, podemos recordar emociones, podemos recordar ideas, podemos recordar relaciones, podemos recordar sensaciones, sentimientos, etc. Es una cualidad que puede ser entrenada mediante ejercicios, juegos mentales y estimulación cognitiva. Por ejemplo, pueden ser ejercicios orales, ejercicios escritos, pasatiempos. Podemos intercalar ejercicios orales y escritos, cálculo y listas de palabras, etc., como veremos a continuación. La estimulación cognitiva, como hemos mencionado, ¿qué es? Se trata de actividades cuya finalidad es mantener o desarrollar o fortalecer el funcionamiento cognitivo. Lo de que se trata es de trabajar la memoria. Por lo tanto, así contribuimos a ralentizar su deterioro. Entrando ya en el constructo de la memoria, tenemos dos tipos principales dentro de la misma, que es la memoria a corto plazo, que como su nombre indica, la información que almacenamos en ella dura poco. Es decir, al poco tiempo, a los pocos segundos o minutos, se borra. Tenemos dentro de la memoria a corto plazo dos subtipos, como es la memoria sensorial, que si bien no es exclusivamente a corto plazo, también puede ser a largo plazo. Son todas esas sensaciones, como su nombre indica, que almacenamos, es decir, esos olores, esos colores, ruidos, voces, texturas. Es decir, todo aquello que registramos, digamos, con los 5 sentidos. Y por supuesto, igual que pueden ser sensaciones que a los pocos segundos o minutos eliminamos de nuestra memoria, pueden durar mucho tiempo almacenadas. Por lo tanto, sería una memoria sensorial a largo plazo en ese caso. En segundo lugar, tenemos la memoria de trabajo, que esta sí es fundamentalmente memoria a corto plazo. ¿De acuerdo? Se trata de trabajar con la información que nos dan, es decir, razonar, se trata de cálculos, se trata de trabajar con números, de operar con números, se trata de leer, se trata de contar palabras, es decir, manejar la información que nos dan. Por otro lado, ¿qué tenemos? La memoria a largo plazo. Esta es una memoria cuya información almacenada en ella dura mucho tiempo. Años, décadas, toda la vida consciente de un sujeto podría durar, por decirlo así. Dentro de la cual tenemos tres subtipos. Podemos englobar la episódica y la semántica dentro de la memoria declarativa. ¿Qué es memoria declarativa? Es memoria consciente, es decir, para acceder a la memoria episódica, a la información de la memoria episódica y a la información de la memoria semántica, tenemos que acceder a ella de forma consciente. Tenemos que buscar en nuestra memoria esa información. ¿Qué es la memoria episódica? Se trata de experiencias personales que hemos tenido en lugares, en momentos concretos, con personas concretas. Es decir, son vivencias, son anécdotas nuestras. ¿Qué es, por otro lado, la memoria semántica? Ahí se almacena el significado de las palabras, las asociaciones entre las mismas, conceptos, hechos, símbolos, etc. ¿Y qué es en un tercer lugar, en un tercer ámbito, la memoria procedimental? Pues primero hay que decir que no es una memoria declarativa, es decir, es una memoria no declarativa, por lo tanto funciona normalmente de forma inconsciente. Se trata de habilidades motoras y ejecutivas para realizar tareas, por lo tanto consiste en mencionar los pasos a seguir para hacer diversas acciones, que suelen ser cosas que hacemos muy frecuentemente, que tenemos muy dominadas y por lo tanto lo hacemos automáticamente. Y para trabajar este tipo de memoria tenemos que, digamos, hacer consciente el proceso que seguimos para realizar la tarea en cuestión. Por último, en esta diapositiva es muy importante mencionar la atención, porque es un constructo básico para que la memoria funcione bien. Es decir, si estamos dispersos, la memoria funciona peor, retenemos peor y recordamos peor. Por ejemplo, muchas veces la gente piensa que olvido o despistes puntuales, como puede ser perder el mando de la televisión, perder el móvil, entre otros ejemplos, puede considerarse como un deterioro grave de la memoria. Y normalmente no es así. Normalmente se deben a pequeños déficits de atención, despistes, que estamos pensando en otras cosas, que tenemos muchas preocupaciones, muchos quehaceres, y eso puede afectarnos a la memoria.
Entrando ya en los ejercicios prácticos, ¿qué tenemos en primer lugar? Se trata del ejercicio de orientación temporal. Puede parecer un ejercicio sencillo, pero hay personas con deterioro, digamos, importante, que no son capaces ni siquiera de escribir la fecha y la hora, o de decir el año en el que están, de decir la edad que tiene, o la estación del año en la que nos encontramos. Por lo tanto, un ejercicio importante a realizar. También se les puede preguntar por noticias y anécdotas recientes o antiguas. ¿Cuál es la diferencia? Que si le preguntamos por noticias recientes, estamos trabajando en la memoria a corto plazo, fundamentalmente. Y si le preguntamos por noticias antiguas o anécdotas antiguas, lo que estamos trabajando fundamentalmente es la memoria a largo plazo y en concreto la memoria episódica. Además es algo que les gusta bastante hacer una vez que ya tienen confianza con el profesor, digamos, o con el monitor del taller, porque suelen contar anécdotas positivas y pasan buenos ratos. Un tercer ejercicio que vemos en esta diapositiva son ejercicios de secuencias. Puede ser, en primer lugar, de secuencias de colores. Como vemos aquí, que vemos cinco colores diferentes, puede ser tan fácil como coger varios subrayadores o rotuladores de colores y presentárselos en un orden concreto. Por ejemplo, si le presentamos tres colores en este orden, rosa, amarillo y azul, y retiramos los rotuladores, esa persona, ese alumno o alumna, tiene que repetirte esa secuencia en el mismo orden que se la has dicho. Por lo tanto, tendría que responder rosa, amarillo y, en tercer lugar, azul. Podemos hacer lo mismo en vez de con colores, con palabras. Podemos decirle tres palabras en una secuencia concreta, como puede ser mar, sol y agua, y que esa persona, una vez que le hemos dicho las tres palabras, inmediatamente nos responda la misma secuencia. Sería mar, sol y agua. Este ejercicio es importante no complicarlo demasiado. Si bien podemos empezar presentando tres ítems, tres palabras, tres colores, no debemos complicarlo más allá de las 7, 8 palabras o colores. Porque si bien la memoria en teoría puede recordar una secuencia de entre 5 y 9 palabras o colores, ítems en general, no debemos complicarlo demasiado para que el ejercicio sea realizable por los alumnos. Más ejercicios que podemos realizar. Pues tenemos el cálculo. Por excelencia, uno de los ejercicios principales que se suelen utilizar. Podemos hacerlo de varias maneras. Podemos hacer cálculo escrito. Por lo tanto, podemos complicar un poquito aquí las operaciones. Es decir, podemos intercalar sumas y restas, podemos hacer multiplicaciones, divisiones, adaptados a cada persona. Si una persona no sabe multiplicar o dividir, antes que fomentar su frustración por no saber hacerlo, lo podemos dejar en sumas y restas de cantidades altas. Primero sumar y luego restar, etc. En cálculo mental lo facilitamos un poquito para que hagan el cálculo sin tener que apuntar la operación. Por lo tanto, se trata de simplificar un pelín las operaciones que vamos a dictarles o a decirles. También lo podemos hacer, ¿de qué manera? Contando el número de letras que tienen las palabras que les damos. Por ejemplo, si le damos la palabra memoria, tienen que contar las letras y decirnos que tiene 7 letras. ¿De acuerdo? En este caso, si le decimos una palabra larga, por ejemplo, como podría ser estimulación, si vemos que no le sale la cifra correcta, dejamos que la escriba. Porque es preferible que la escriba y nos la diga, aunque tarde un poquito más, a que nosotros al primer error o no acierto que la persona tenga, se la digamos. Entonces, digamos, se sentirá más útil en ese sentido. Otro ejercicio que podemos hacer ya fuera del cálculo. Tenemos el ejercicio de famoso y profesión. ¿De acuerdo? Se trata de identificar cada famoso con a lo que se dedica o dedicaba si la persona ha fallecido. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Matías Prats. ¿A qué se dedica Matías Prats? Pues Matías Prats nos tienen que decir que es presentador de noticias o simplemente presentador. O que trabaja en la tele, o que trabaja en los informativos. Cosas con las que nosotros podamos saber que identifican a la persona y que saben quién es. De acuerdo, más ejercicios. Tenemos aquí sinónimos y antónimos. Hablando de sinónimos, ¿qué son? Según palabras que le damos, por ejemplo, estas que están en la lista,
ellos nos tienen que decir una o varias, si es posible, palabras sinónimas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si le damos la palabra contento, que nos tienen que decir alegre. ¿Qué más nos pueden decir? Nos pueden decir feliz, por ejemplo. Entonces, tenemos eso de los significados, de los sinónimos. Por otro lado, tenemos los antónimos. ¿Qué son? Son palabras que significan lo contrario a la palabra que le damos. Por ejemplo, si le decimos la palabra alta, nos tienen que responder baja. Si le decimos la palabra guapa, nos tienen que responder fea o feo. Este es el mecanismo de estos ejercicios, que están muy relacionados, obviamente. Normalmente, en mi caso, los suelo hacer juntos. Suelo hacer sinónimos y antónimos en la misma sesión y consecutivamente. ¿Qué más tenemos? Más cosas que podemos hacer. Podemos relacionar palabras con su aspecto, por ejemplo, como se ve en esta imagen. Tenemos una serie de dibujos y tenemos una serie de palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra sartén. Si queremos relacionar sartén con su dibujo o su foto, tendrían que hacer una línea entre sartén, palabra y sartén, imagen. Y así con las demás. Otros ejercicios, podemos hacer listas de palabras. ¿Cómo sería esto? Pues por ejemplo, le damos instrucciones, es decir, una lista de palabras que empiezan por N, que empiezan por C, que acaban en S, etc. Otra lista, normalmente hay que intentar intercalar las instrucciones. Por ejemplo, le decimos una lista que empiece por una letra. Le decimos que escriban una lista de palabras que acaben por otra letra. Le decimos que escriban una lista de palabras con 6 letras. Le decimos que escriban marcas comerciales. Le decimos que escriban palabras, ya complicándolo un poquito, que empiecen por una letra y terminen por otra. O que tengan 2 letras juntas como pueden ser 2L, 2R, 2C, etc. ¿Y qué más ejercicios tenemos en esta diapositiva? Se pueden escribir oraciones a partir de palabras que nosotros le proporcionamos. Por ejemplo, si le damos la palabra maceta, nos pueden construir esta frase. Esta mañana regué la maceta del balcón. Otro ejemplo, la palabra pájaro. Podemos decir, cuando me levanté, abrí la ventana y había un pájaro en el alféizar. Lo que tratamos con este ejercicio es que las personas nos demuestren que saben lo que significan las palabras que les damos, que las identifican. Otra tarea que le podemos poner es construir palabras a partir de letras o palabras que nosotros les damos. Por ejemplo, si le aportamos la palabra momento, de esa palabra podemos sacar varias usando las letras que la componen. Por ejemplo, aquí yo he puesto memo, usando las 4 primeras letras de la palabra momento. ¿Qué más palabras se pueden crear? Se puede crear la palabra mono, se puede crear la palabra tome, la palabra tomo, etc. Y también para trabajar la memoria procedimental, como hemos dicho, una memoria a largo plazo, podemos preguntar por tareas cotidianas que se hacen prácticamente todos los días, como puede ser poner la lavadora, poner la cafetera, conducir, montar en bici, y depende de las habilidades de cada uno, de las aficiones de cada uno, de las rutinas de cada uno. Pero de lo que se trata es que nos indiquen los pasos a seguir para hacer la tarea que le preguntamos. Tenemos en esta diapositiva dos tipos de tareas que podemos realizar también. La primera es la que yo llamo evocación. Trata de presentarle a los alumnos palabras para que ellos nos digan qué sentimientos o qué otras palabras les evocan las palabras que le hemos dado. Por ejemplo, si le decimos serpiente, una persona puede decir la palabra miedo, porque le tenga fobia a la serpiente. Otra persona puede decir la palabra sigilo, porque las serpientes normalmente son muy silenciosas cuando se mueven. Por otro lado, otra persona nos puede decir la palabra longitud o la palabra largo o larga, porque las serpientes en general pues tienen una longitud bastante alta, tienen una longitud considerable. Otra persona nos puede decir veneno, porque por supuesto sabemos que hay serpientes venenosas. Otro ejemplo, si le decimos la palabra avión, una persona nos puede decir viaje, porque obviamente si te montas en un avión, obviamente estás realizando un viaje. Nos puede decir la palabra volar o vuelo. Y también nos puede decir la palabra vacaciones si esa persona asocia, aquí estamos haciendo un ejercicio de asociación, el avión
con las vacaciones, con ir a otra zona del país, a otro país o directamente a otro continente. También tenemos el ejercicio, digamos, en la categoría de los pasatiempos. Aquí con esta flecha lo que queremos indicar es que van de más fácil, como se podría considerar en teoría la sopa de letras, a más difícil, como pueden ser los sudoku. Son, con la multitud de tipos de pasatiempos que hay, las podemos usar adaptándolo a las habilidades, digamos, experiencias o destrezas de cada alumno. Aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de lo que podría considerarse una especie de crucigrama visual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos a la derecha un número de colores, lápices, etcétera. ¿Qué palabra iría ahí? La palabra lapiceros. Y así con el resto. ¿Qué más ejercicios tenemos? Pues, digamos, ejercicios variados. Podemos preguntarles por libros que han leído en su vida, que nos digan el título, el autor, una breve reseña, etcétera. Pongo 5 por poner un número concreto por si hay personas que han leído mucho, por ejemplo, y no lo va a poner a hacer una lista muy larga de libros. También, si alguna persona ha leído poco, porque bueno, al final es una ficción, no tiene por qué hacerla todo el mundo, nos pueden poner 2 o 3 libros, pueden ser recetarios de cocina, pueden ser libros religiosos, pueden ser libros de autoayuda, etcétera. No tienen por qué ser novelas ni mucho menos. Otro ejercicio que se podría hacer, otra tarea, podría ser preguntarle que busquen, es decir, esta sería más bien una tarea para hacer en casa, famosos que han nacido en el mismo año que ellos. Por ejemplo, si alguien ha nacido en el año 35, buscar famosos o personas célebres, pueden ser científicos, por ejemplo, que no suelen ser tan famosos, pero pueden explicarnos que inventó una vacuna en concreto, por ejemplo. Pues decirnos nombres de famosos o personas célebres que nacieron en el mismo año que el alumno o alumna en cuestión, a la que le mandamos el ejercicio. También se pueden hacer, digamos, listas de cosas concretas como pueden ser listas de nombres de montañas, listas de nombres de ríos, etc. Aquí tenemos multitud de tipos de ejercicios a realizar. Y también meto aquí la tarea de enseñar fotos, láminas, dibujos, para que memoricen todo lo posible. Después le retiramos la lámina en cuestión y le preguntamos sobre qué habían visto en la imagen. Por ejemplo, si le enseñáramos ese dibujo, ¿qué le preguntaríamos? Primero, situarnos en el espacio. ¿Dónde estamos? Pues tendrían que decirnos que estamos en un parque, en un jardín. ¿Qué más le podemos preguntar? ¿Cuántos arbustos se ven en la imagen? La respuesta correcta sería 3. ¿De qué color es la manta de picnic que se ve a la izquierda? La respuesta correcta es rojo. ¿Cuántas bicis hay? Si hay una fuente o no. ¿Cuántos árboles hay? Etcétera. El momento del día, si es de día, si se ve luz, si se ve el cielo nocturno, etcétera. Si hay una carretera, si se ve algún coche. Multitud de cosas que les podemos preguntar al respecto en este caso, de este dibujo. Conclusiones. ¿Qué tenemos aquí en este apartado? Se deben trabajar, digamos, si estamos hablando de una clase de memoria, los distintos tipos que la componen. Como hemos mencionado al principio, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, etcétera, y los subtipos derivados de estas dos categorías. También tienen que ser ejercicios adaptados a las características y al deterioro de cada persona. Si una persona, por ejemplo, puede tener un principio de Alzheimer, pues tienes que adaptar los ejercicios a esa persona. También se puede aquí, sobre la marcha, a la vez que hacemos los ejercicios, revisar la ortografía, si hay tiempo, si no son muchos alumnos, si es una clase individual, etc. Porque muchas personas pues les interesa mejorar su escritura, les interesa mejorar o aprender cómo se escriben las palabras en concreto. Y es algo útil y que les puede venir bien. Aprender cómo se escriben las palabras. También es importante evitar los sentimientos negativos que se pueden derivar del ejercicio. Si le ponemos un ejercicio que a nosotros nos parecía que estaba bien adaptado al alumno o alumna, pero ese alumno, o bien porque tiene un día más complicado, o porque hemos juzgado mal el ejercicio que hemos puesto y es más difícil, o incluso más fácil de lo que pensábamos, a esa persona le puede generar un sentimiento de frustración porque no es capaz de sacarlo y en teoría es un ejercicio adaptado a él o a ella. También le puede generar aburrimiento si, por no saber sacarlo, pues al final se queda ahí en un compás de espera, se aburre o el ejercicio es demasiado sencillo, lo hace súper rápido y esa persona no nota que no se siente útil.
no siente que esté evolucionando, no siente que esté trabajando lo que debe trabajar, la memoria en este caso. También se puede producir agotamiento. Si ponemos muchos ejercicios más de la cuenta, esa persona se puede cansar y ya no rinde igual, ya su memoria no rinde igual, no presta la misma atención. Esta han sido una lista de ejercicios que se pueden realizar para trabajar la memoria y estimular nuestra cognición. Por supuesto hay muchos más. Aquí hemos puesto solo unos cuantos o los que yo más utilizo en concreto. Por lo tanto, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención y nos vemos en otra ocasión.